Mi nombre es Eric Alexander Santos Balán, de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, semestre 3, Grupo A, Aula J3 del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. El tema a presentar es el desarrollo del módulo listas ligadas, en el cual consiste en crear un submenú utilizando listas ligadas doble. El submenú debe contener las siguientes opciones. El submenú debe tener 3 opciones, en el cual cada opción tiene distintas operaciones. En la primera opción, leer e insertar nodos, tiene 2 operaciones: insertar nodos al inicio de la lista, insertar nodos al final de la lista. Estas 2 operaciones debe establecerse en el módulo de listas ligadas doble. Y en la segunda opción, eliminar nodos, tiene 3 opciones, o bueno, 3 operaciones. 1. Eliminar nodos al inicio de la lista. 2. Nodos al final de la lista. 3. Eliminar un nodo intermedio, nodo X. Y en la opción 3, recorrer la lista e imprimir datos, tiene 2 operaciones. En este caso, 1. Recorrer la lista de izquierda a derecha. 2. Recorrer la lista de derecha a izquierda. Y la opción 4 es salir del programa. Para empezar, se utilizó el mismo código del proyecto estructura de datos. Con esta, a completar o codificar la opción 3 del menú. Para iniciar con la explicación de la codificación de listas ligadas doble, se necesita conocer su definición. Las listas ligadas doble es una estructura de datos que consiste en un conjunto de nodos enlazados secuencialmente. Las listas ligadas doble permiten recorrer una lista en cualquier dirección. De igual manera, permite eliminar, imprimir valores de un nodo de cualquier dirección, tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las listas ligadas normalmente utilizan un puntero null para facilitar el recorrido de la lista. Con esta definición se entiende la lista ligada doble y se puede realizar su codificación. Para codificar el módulo de listas ligadas doble se realizó de la siguiente manera. Primero se utilizó el código typedefstruct, y es una palabra reservada en el lenguaje de programación C++. Es el que asigna un nombre alternativo a tipos existentes, a menudo que su declaración es aparentosa, es decir, que coinciden entre sí. Por ejemplo, el nombre nodo elemento es aparentosa con el nombre nodo. Por esta razón se utiliza el código typedefstruct para convertirlo en un nombre alternativo. Después se inicializa la estructura con el comando struct, acompañado con su nombre nodo. Dentro de esta se establece la variable dato y es de tipo entero. También se establece otra variable de tipo entero. Dicha variable tiene como nombre tamaño. Seguidamente se crean los 2 punteros, que son siguiente y anterior. Estos punteros son los que permiten la creación de una lista ligada doble. Para completar la estructura se establecen los identificadores, para permitir identificar el primer y último nodo. Luego de crear la estructura, se crean las funciones. La primera función, void listas ligadas, es el que permite encontrar, eliminar un nodo de las distintas maneras, desde inicio, intermedio y final. Y la segunda función, void menú, es el submenú que se va a integrar en el menú original del proyecto de estructura de datos. Y la función elemento nuevo nodo es la función que permite crear un nodo cada que se vaya estableciendo datos. Es decir, que cuando un usuario ingresa un dato o un valor, esta función va a crear un nuevo nodo. También se establecen los apuntadores que son necesarios para los nodos. Y se crean variables. Estas variables son las que permiten el almacenamiento de datos. En este caso, cada que un usuario ingrese un dato, estas variables las van a almacenar.
Y también se crea un contador. Este contador es el que permite repetir o establecer los datos que un usuario ingrese. Dependiendo de las cantidades o datos que desee ingresar el usuario, el contador va a permitir que se ingrese esos datos. Luego de crear las funciones, se prosigue a establecer la función voidMenu en la clase principal del proyecto. En este caso se establece la función voidMenu dentro de la clase principal y debajo de esta se crea una variable opción para almacenar cada una de las secciones que va a contener el submenú. Y igual se crea un do-while que nos permite establecer cada sección con el comando code y almacenarlos con el comando zip en la variable opción. Después de estructurar el submenú con las 3 opciones que se solicitan, debajo de estas se establece un switch y se identifica con la variable opción. Dentro del switch se utiliza un case y el case es el que permite establecer o llamar las funciones que se codifiquen. En este caso, en el case 1 se estableció una función nuevo nodo y es el que permite crear un nuevo nodo. Dentro de esta función se pide al usuario que ingrese un dato con el comando code y el dato que ingrese el usuario se almacena en la variable a y dato. De igual manera, con el contador se almacena los apuntadores. En este caso significa de inicio y final. Para finalizar con el case 1, fuera de la misma, se establece un while. Este while sirve para preguntar al usuario si desea establecer un valor nuevo. Es decir, que cuando un usuario ingresa un dato, el dato se almacena, pero el while le solicita o le pregunta con este mensaje si requiere o desea agregar más datos. Y de esta forma se cumple o se almacena los datos que un usuario requiera o establezca. Y en el case 2 se estableció la función listas ligadas. Dichas listas ligadas o función se codificó debajo del submenú. Listas ligadas es el que permite eliminar un nodo de las distintas maneras, tanto de inicio, intermedio o final. Sus partes son las siguientes. La primera parte del código es la creación de nodos de inicio, que en este caso es de primero y actual. Este código es el que permite crear nodos. Y después de la creación de nodos se estableció debajo de la misma otro código. Este código es la estructura de la variable booleana, que nos permite identificar si el nodo a borrar existe o no. También este código, donde se utiliza el code y sim, es el que solicita la búsqueda de un nodo para eliminar. Y esta parte, esta if, es el que verifica la lista si está vacía. Siempre
que i sea diferente a null. También se generó un ciclo para verificar el valor a eliminar. Para verificar el valor a eliminar se utilizó un while y dentro de la misma se utilizó un if. En el if, en dado ese que permite encontrar el nodo que se desea eliminar. También este código es el que permite determinar si el nodo está al inicio, y para determinar si está al final se utiliza este código. Y para identificar si un nodo es intermedio o si se desea eliminar un nodo intermedio, se utiliza este código, es decir, que se liga a ambos. Y con este código cualquiera de estos se puede eliminar. Es decir, que al momento de buscar el nodo, este código es el que permite imprimir un resultado que diga el mensaje nodo eliminado. Y eso significa que el nodo ha sido eliminado. En dado caso de que el nodo no esté en la lista, se estableció este if, el cual es el que establece un mensaje que el nodo no está en la lista y aparece como no encontrado. Y de esta forma se codifica la eliminación de nodos de las distintas maneras, tanto de inicio, intermedio y final. Y por esta razón, para establecerlo en el submenú, se llama en el case 2, para que todo este código funcione adecuadamente. Y en el case 3, todo este código es el que permite recorrer o hacer el recorrido de izquierda a derecha y viceversa. Y de igual manera en el case 3 se estableció este código para recorrer de derecha a izquierda. Y en este caso es el que cumple la sección 3 de recorrer la lista. Y este while es el que permite al usuario utilizar la opción 4. La opción 4 es salir. Cuando el usuario termine de usar el programa, solo le da opción 4 y sale del programa. Y de esta forma se codifica las listas ligadas doble. Una vez ya terminado la codificación del submenú, ahora se prosigue a llamar la función voidMenu en el case 3 del menú original del proyecto de estructura de datos. En este caso, la función se establece aquí, en el case 3. En el case 3 se establece la función menú. Se llama para que todo el código que se realizó funcione o se junte con el menú, para que al momento de que el usuario ingrese en dicho menú se desglose cada una de las opciones del submenú. Y dado esta parte, ahora se prosigue a ejecutar o compilar el programa para verificar si el código funciona correctamente. Podemos observar que aparece en pantalla el menú original del proyecto de estructura de datos. Le damos opción 3 y observamos que aparece el submenú de listas ligadas dobles. Ponemos 1, leer y insertar nodos de la lista, y nos pide que ingresemos un dato. Le ponemos 1 y nos pregunta que si deseamos agregar un nuevo valor.
y le ponemos que sí. Y ponemos otro dato. Le ponemos, nos pregunta si ese dato que ingresamos lo deseamos ingresar en el inicio de la lista o al final de la lista. Le ponemos que de inicio. Y ahora nos vuelve a preguntar, ¿desea agregar un nuevo valor? Le ponemos que sí. Ingresamos el dato 5 y en este caso lo vamos a poner en final de la lista. Vamos a poner 2. En este caso, para finalizar, vamos a ponerle no. Ahora vamos a recorrer la lista. Podemos observar que el recorrido de la lista se hace de izquierda a derecha. De esta forma podemos verificar que el código sí está funcionando correctamente. Pero ahora vamos a eliminar un nodo cualquiera. Eliminemos el 2. Bueno, eliminemos el 2. El 2 a eliminar y podemos observar que el 2 ha sido encontrado y se ha eliminado. Para comprobar, vamos a recorrer la lista de nuevo. Y de esta forma podemos observar que el 2 se ha eliminado de la lista. Ponemos 4 y salir. De esta forma observamos que el código se ha realizado correctamente y ha funcionado de forma adecuada. Después de visualizar el funcionamiento del código correctamente, se obtuvo varias experiencias. La primera experiencia es sobre la codificación de la lista doblemente ligada. Es que es una estructura que facilita utilizar, recorrer una lista con distintas direcciones, en el cual al implementarlo en el proyecto se genera un conocimiento adecuado para formar, manipular este tipo de estructura. Otra experiencia es el funcionamiento del recorrido de la lista doblemente ligada, donde el conocimiento de generar resultados son apropiados, es decir, el recorrido permite que un usuario al establecer datos o valores, estos mismos datos se almacenen en una dirección. Al mismo tiempo, con esa dirección se puede imprimir o mostrar los valores en forma ordenada establecidas por el usuario. Para finalizar, la experiencia sobre la codificación de la eliminación de un nodo X cualquiera facilita que al momento de querer eliminar un nodo cualquiera o intermedio sea fácil y directa. En este caso, la codificación complementa la eliminación de inicio y final de elementos nodos de una lista. Gracias a la codificación de la eliminación de un nodo X, se puede eliminar el nodo que un usuario desee. Por esta razón, las listas ligadas doble son importantes en la estructura de datos.